Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el tema de ahora es ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cómo podemos definirlo? Y la respuesta es la ciencia del inconsciente. El inconsciente como su objeto de estudio. Y a la pregunta de que si el inconsciente existe fuera del psicoanálisis o de la teoría psicoanalítica, la respuesta es que sí, pero será con otros nombres diferentes. En psicología, al inconsciente le llaman subconsciente y en medicina, al inconsciente le llaman de origen idiopático. Las enfermedades de origen idiopático, que quiere decir una causa desconocida, en medicina no conocen, por supuesto, al inconsciente y por esa razón le van a llamar así. De todos modos, jugando con la palabra idiopático, se puede decir que es un pensamiento, una idea patológica, ¿no? Al fin de cuentas, así se le llama en medicina al inconsciente. Aunque no lo saben, digamos así, los médicos que están afirmando la existencia del inconsciente a través de la palabra idiopático. Es cierto que la psicología no le va a dar la importancia al inconsciente, sino al yo o a la conciencia, pero eso no quiere decir que no exista. Al contrario, lo confirman al estudiar la conciencia. Cuando se dice eso, pues quiere decir que hay algo inconsciente también, por supuesto. Así que bueno, el psicoanálisis es la ciencia del inconsciente. ¿Y por qué le llamamos ciencia al psicoanálisis? Porque cumple las características de toda ciencia. Esta quiere decir estos conceptos que son, hay teoría, hay conceptos, tiene un lenguaje propio, se pueden hacer hipótesis, hay leyes, hay contenido predictivo y se puede hacer investigación. Por supuesto que a nivel de las teorías psicoanalíticas ya las conocemos, a nivel de del estadio del espejo, puede ser de las etapas libidinales, del complejo de Edipo, del complejo de castración. Los conceptos, por supuesto, que son los que vienen en el diccionario de Laplanche, entre otros. El lenguaje propio, ¿no? Las pulsiones y la libido y todo lo que ya sabemos. Las hipótesis, digamos, todo lo que se puede comprobar, todo lo que se puede decir con respecto, digamos, hacia la infancia y las etapas. A nivel de las leyes, por supuesto que están las etapas, la oral, la anal, la fálica y la genital, el complejo de Edipo, el complejo de castración, que se puede comprobar en los niños, pues en la infancia. El contenido predictivo, en el sentido de que para saber si una persona se va a enfermar o no, tiene que haber estas dos condiciones, que es un yo débil y un trauma. Si faltara una de ellas, no va a haber enfermedad. Y podemos, digamos, predecir que una persona se enferma o no con respecto a estas dos condiciones, bueno, entre otros ejemplos. Y con respecto a la investigación, ¿se puede hacer investigación desde el psicoanálisis? Por supuesto que sí, en el sentido de las psicopatologías, entre otras, pues, pero como por ejemplo medir la mejoría o la productividad de los pacientes, por supuesto, y también los síntomas, que tengan menos o mayores síntomas, un mejoramiento, un empeoramiento del cuadro patológico, por supuesto que se puede medir. Así que bueno, si el psicoanálisis cumple con estas características, por supuesto que está dentro de las ciencias. Y ya pasando al psicoanálisis, el psicoanálisis se va a dividir en cuatro ramas, la teoría, la técnica, la clínica y el método. La teoría, por supuesto, que va a ser la explicación del funcionamiento psíquico y del funcionamiento psíquico patológico, tanto cómo funciona el psiquismo en la normalidad, como cómo funciona el psiquismo desde la patología, porque se enferma, por supuesto. La técnica va a ser el tratamiento para curar o mejorar pacientes, el ver a los pacientes y el cómo ayudarlos. En terapia, por supuesto que se va a utilizar la técnica. La clínica es la clasificación de las enfermedades o trastornos mentales, pues las patologías a fin de cuentas, las psicopatologías, que el psicoanálisis tiene su propia clasificación. Y el método psicoanalítico de investigación, que sería su nombre completo,
Tanto va a ser dentro de la clínica, en las psicopatologías, sería la etiología, los síntomas, el cómo se cura una enfermedad, o también, como lo llamamos, el psicoanálisis aplicado, que es cuando se utiliza esta teoría para analizar fenómenos culturales o sociales y producciones humanas, sea las artes, la ciencia, la literatura, la escultura, pues todo lo que el hombre o los humanos pues producen en general, se puede analizar. Y bueno, esto sería como las divisiones del psicoanálisis. A fin de cuentas, la teoría va a dar por resultado las otras tres, pero bueno, se parte de la teoría y todo lo que conlleva su aplicación, tanto desde lo clínico, desde los pacientes, hasta esta parte del análisis de los fenómenos. Y también se va a dividir el psicoanálisis en dos, a nivel de la epistemología, tanto el psicoanálisis con método científico y el psicoanálisis con método hermenéutico. El método científico, que sería dentro de las ciencias de la salud, los estudios que se han hecho psicoanalíticos con el método científico, que tenemos el ejemplo de Margaret Mahler, cuando hace el estudio para distinguir lo que son las psicosis infantiles y el autismo, con Donald Winnicott, que hace el estudio en los hospitales de Londres, para comprobar lo que es el objeto transicional, y la psicología del yo, la escuela americana, que también tiene muchos estudios dentro de hospitales para comprobar algún concepto, alguna teoría psicoanalítica. El psicoanálisis con método hermenéutico, que sería, digamos, las ciencias sociales, donde se ven más, tenemos muchos ejemplos o varios ejemplos, que sería, bueno, la teoría de Lacan, la teoría de Olanier, la teoría de Julia Kristeva, o de Bruno Bettelheim, su famoso libro de El psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es una aplicación del método psicoanalítico para una producción que sería a nivel de la literatura de los cuentos de hadas. Así que bueno, aquí tienen el panorama de lo que es el psicoanálisis, el por qué es una ciencia, en lo que se divide, y los varios estudios que existen dentro de todo el ámbito mundial. Tanto el psicoanálisis, dependiendo del autor que lean, es el psicoanálisis que van a encontrar, sea psicoanálisis científico, si lo podemos llamar así, o psicoanálisis hermenéutico, psicoanálisis desde las ciencias de la salud, o psicoanálisis desde las ciencias sociales. Así que esa es la gran riqueza del psicoanálisis. Así que los invitamos a leer a estos autores y todos los que conocen, y bueno, nos vemos la siguiente vez en esta sección de 10 minutos. Y bueno, ahí está, ¿qué es el psicoanálisis? La ciencia del inconsciente. Gracias y que tengan un muy buen día.